Y bueno, ya estamos nuevamente de regreso. Vamos a esperar a que se una César. A ver, como les iba diciendo, pues por favor, no sea malito, compártanos, ayúdenos a llegar a más audiencia, para que nosotros podamos seguir generándole contenido de este tipo. Por favor, apóyenos, suscríbase al canal de YouTube, entrevistas con Mario Rangel, canal de Instagram, @rangmario, Facebook Mario Rang, y en TikTok también subimos fragmentos de entrevistas para que puedan escuchar partes importantes de esta charla, ¿vale? Parece que ya está César. Vamos a checar. A ver. A ver. Aceptamos la invitación. Mm, Acepta la invitación, César. Ya te envié la invitación. César. Hola, hola. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. César, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Genial, yo perfecto, igual aquí, pues ya sabes, en este rollo, ¿no? No, pues antes que otra cosa, pues agradecerte que yo sé que es complicado, ¿no? De repente empatar los tiempos, a pesar de que vivimos en la misma zona, es a veces complicado y pues las obligaciones o cosas que tiene que hacer uno, a veces es difícil, pero qué bueno que te diste este tiempo para realizar este espacio, ¿vale? De Es... antemano te agradezco mucho. No, gracias a ti, Mario. Y pues bueno, pues estamos aquí pues ya sabes, para charlar, siéntete en confianza, siéntete con la libertad de decir lo que quieras. Pero antes que nada, me gustaría que nos dijeras a todos los que nos ven, nos escuchan y se van sumando a esta transmisión, ¿quién es César? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿De dónde vive? Cuéntanos un poco sobre ti. Mira, César es un mexicano que nace en 1985 en el Distrito Federal, cuando se llamaba así. Me dediqué a los negocios, camino que dejé hace tiempo por seguir las letras. El libro precisamente fue el que me acercó a la escritura después de un viaje hacia la Sierra Mixteca con un abuelo, el cual me enseñó el camino hacia su pueblo, pero también me enseñó la magia que puede suceder en esos lugares. Básicamente fue como copiarlo de la realidad, ¿no? Un poco, porque es también cuando sucede la magia que me doy cuenta que es ahí la inspiración, pero también que la vida es la que te da todo el material para poder crear. A la vez, camino hace unos 12 años con abuelos Wurraritari, que son los guardianes del conocimiento ancestral del Jicuri, del Peyote y de su cultura. Y ellos son unos grandes sabios, los cuales también me han enseñado bastante a lo largo de este camino. Viene de ahí, César, donde puede tomar esta cosmovisión un poco alterna a nuestra realidad perceptual normal, donde la magia ya es parte de la vida, ¿no? Donde puedes ver cómo los brujos o cómo los chamanes, aparte de existir, tienen gran poder y gran injerencia en esta realidad. Por eso también el libro un poco, ¿no? De la búsqueda de la curandera, pues a veces nos perdemos mucho en nuestra propia realidad, ¿no? Y nos olvidamos que compartimos un colectivo con todos, ¿no? Que todos somos una gran conciencia unida, pero que también a través de nuestros pensamientos y de nuestras acciones es de que la realidad se va transformando a lo que nosotros percibimos, ¿no? Entonces, de ahí viene César, de ahí vengo.
Oye, pero ¿cómo iniciaste? O sea, todo esto comentas que es por parte de tu abuelo, ¿no? Fue que fue una especie de despertar, una especie de ilustración, o cómo viviste ese proceso. Mira, empezó aproximadamente hace unos 12 años cuando yo llego al camino de los Wirraritari, que a través de sus ceremonias ellos hacen limpiezas energéticas y te conectan con los elementales. En este caso son ceremonias con el fuego. De hecho, en el libro se habla sobre estas ceremonias, de cómo se debe de prender un fuego, cómo se debe de alimentar, cuál es la manera de conectar, cuáles son las herramientas que se utilizan para ello. Y ese camino es el que han dado por unos 12 años. Curiosamente, cuando yo me voy a la sierra con ese abuelo, que no es mi abuelo natural, es un abuelo postizo, ¿no? Oh, Que me adoptó y me llevó a conocer la sierra, pero que también me mostró no solo su pueblo, ¿no? Me mostró los rituales que él hace en esa sierra. Fue una gran iniciación, lo voy a llamar así. Pero de hace 12 años es de que yo vengo caminando con estos otros abuelos, que son los que me han mostrado el camino para conectar con estas esencias, ¿no? Para poder estar presente y consciente durante los rituales y entender más de qué va. Pero más bien te enseñan a estar más presente en la vida y a vivir tu vida de una manera más ligera, ¿no? Porque en estos rituales principalmente son de limpieza energética, es decir, que vas y depuras a través del fuego, pero que también dejas todas esas dolencias emocionales, físicas, inclusive hasta espirituales, y empiezas a ver la vida desde otro lugar. Cuando yo me voy a la sierra de Oaxaca, que es en el nudo mixteco, donde se unen las tres sierras madres. Voy, conozco la sierra, pasan muchísimas cosas que están en el libro. Salgo de la sierra y yo me voy a San José del Pacífico, y ese mismo fin fallece mi abuelo. Entonces ahí es donde yo me empiezo a preguntar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no había podido tener una conexión tan directa con él como con los otros abuelos, ¿no? Como con los Gurraritari o con don José, que me llevó a la sierra. Y fue ahí donde empecé a jalar el hilo para escribir el libro, ¿no? ¿Por qué había yo de conectar más con mi abuelo ahora que estaba muerto que cuando estaba vivo? Y viene desde una herida que creo que todos los mexicanos compartimos, que es la de la carencia o la ausencia del padre, o el padre ausente, que bien puede estar, pero no es activo en tu formación, ¿no? Que está metido en su mundo, que está trabajando, que está en su dilema, ¿no? En su dilema moral y ego, y dejan de ver a los demás, pero viene desde una pérdida que tenemos los mexicanos desde las guerras, inclusive desde la conquista, que es como define Octavio Paz a los hijos de la chingada, que somos todos estos hijos de una indígena que se chingaron, pero que el padre no está, porque fue un español que se regresó, ¿no? Entonces dejó a los mestizos abandonados aquí sin figura paterna y se convierten en estos hijos de la chingada que se meten el pie el uno al otro para sobresalir, ¿no? Entonces fue parte con lo que empecé a tejer, ¿no? La historia desde ese fondo, desde una herida propia, pero creo que compartimos todos, y algo que se tenía que decir también, ¿no? Que se tenía que reconocer para poderlo sanar. A la vez, ¿sí? no, sigue, te escucho. A la vez fue pues también la pérdida de mi propio abuelo, que me dolió, ¿no? Que yo iba manejando sobre la sierra 5 horas hasta llegar a la, a Puerto Escondido, que fue donde me encerré por ahí para escribir el libro por varios meses, que, que en ese camino, entre el dolor, entre la pérdida y entre todo mi proceso de pensamiento y lo que yo había vivido en la sierra, pues me vino ese libro, precisamente. Dije, ya lo tengo, ¿no? Ya tengo toda la historia, ya tengo de qué va, pero también el tema que yo quería tratar, ¿no? Que es es este que te comento, ¿no? La ausencia del padre y por qué los mexicanos a veces no sabemos estar presentes, ya sea en una relación, ya sea con los hijos, ¿no? O inclusive nosotros con nosotros mismos, ¿no? Que estamos como ausentes porque no sabemos cómo actuar, porque nuestros padres no nos han enseñado de la mejor manera, ¿no? Creo que
que empecé por ahí, O, para poder escribir. o sea, comentas, a ver si lo puedo decir bien. Tu libro es más que nada eh, un desahogo, un desahogo vivencial de todo esto que pasaste, pero a su vez, pues se puede generalizar en toda la sociedad por lo mismo que comentas del padre ausente. Es correcto. Es como yo pude observar mi propia herida y creo que la compartimos los mexicanos analizando esto que te comento de la ausencia desde hace generaciones atrás, ¿no? Hubieron guerras, todos tenemos abuelos que fueron a alguna guerra o que no estuvieron, o que dejaron familias, o que fallecieron antes. Entonces crecemos con una herida que se va transmitiendo generación tras generación hasta la actual, la de nosotros, donde empezamos a despertar de este sueño, ¿no? De esta figura que no debemos de ser, y tenemos la elección de ser presentes, de estar presentes y de ser diferentes. Entonces tomé esta herida que yo tenía, ¿no? Observándome y observando a mi núcleo más cercano, cómo yo podría hablar de algo que nos sirviera a todos a través de una novela, porque es una novela en la categoría de realismo mágico, que es justamente la que catapulta a Latinoamérica en la escritura a nivel mundial, que fue, para mí fue más nostalgia de regresarme a aquellos tiempos de Juan Rulfo, ¿no? De aquellos escritores que escribían de un México mágico, pues, ¿no? En una realidad muy normalizada, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Tú puedes escuchar ahora historias de Pachita, ¿no? De Jacobo Greenberg, pero también puedes escuchar de los abuelos que te comento, los Wiraritari, que también traen la magia ahora con estas ceremonias que ya están también presentes en la cultura, ¿no? Han venido muchas medicinas y muchos abuelos de Latinoamérica también a México, como a traer medicinas ancestrales, como el yopo, como la Oye, ayahuasca y otras tantas de eso yo medicinas. tengo una pregunta respecto a eso que estás mencionando. Eh, Obviamente comentas que este viaje tuyo comenzó hace 12 años. Eh, y obviamente todos estos temas de la medicina, de este tipo de terapias o de cosas para sanar el alma, eh, si ahorita no es, es subestimado, antes era mucho peor, ¿no? Antes Es- todo el misticismo que envolvía estas actividades, pues era entre prohibido, entre mágico, entre híjoles, sientas, ya no sales, cosas así. ¿Cómo, cómo es que tú puedes describir esta transición a esto que te cuento de hace 12 años, que te comento esta percepción que había, a ahorita, la percepción que hay ahorita, donde incluso, como tú ya lo mencionas, ya es tradición popular, ya es patrimonio, pues. ¿Cómo se ha vivido esa transición? Yo creo que, al menos yo desde mi percepción, desde el 2012 aproximadamente, que fue cuando comencé este camino, se abrió una puerta para este tipo de rituales, a los cuales no teníamos ni conocimiento, ni acceso, ni deberíamos de haber tenido. Bueno, los huirras es un pueblo que nunca fue conquistado. Quiere decir que nunca fueron tocados por la cultura española. Quiere decir que siguen manteniendo su idioma, siguen manteniendo su cosmovisión intacta, pero ahora ya más castellanizado, por así decirlo, porque ya hablan español, ya han salido de su comunidad, pero salen porque sus mismos espíritus o con lo que ellos se contactan o con estas energías, les dicen que deben de salir y traernos la medicina a nosotros. Es decir, que nosotros, los tehuaris, es decir, los seres que no tienen alma, necesitamos de ellos para entender esta realidad. ¿Cómo? Pues así, tenía que estar resguardada porque tú sabes, cuando vino la conquista, la Inquisición y todo esto que nos adoctrinó como mexicanos y tenemos un gran condicionamiento con el catolicismo, te quitan las raíces de las cuales tú puedes conectar con la tierra. ¿Cuál
son los residuos que quedan hoy? Pues son los danzantes, son los rituales, son las pirámides, sobre todo la naturaleza. Y lo que hacen todas estas personas es venerar a la tierra, ¿no? Es venerar a las energías que te mantienen y te sacan de este concepto en el cual creemos en una deidad todopoderosa y dejamos de lado lo que está aquí real y tangible, ¿no? Como diciendo que la única santa y la única virgen es la tierra. A que si la pones en un cuadro, y respeto todas las maneras de observar lo espiritual, pero esta es una manera más tangible de conectar y de sentirlo. Bueno, pues a través de las plantas, que son plantas de poder desde el Amazonas hasta Norteamérica con los lakotas, todos tienen varias plantas con las cuales pueden conectar con sus espíritus. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? El tabaco fue la primera medicina que a los lakotas les mostró cuáles eran todas las otras plantas medicinales. Entonces, desde ahí nuestra concepción se empieza a ampliar porque tú a veces, bueno, yo al menos yo, nunca lo había visto así. Yo me fumaba un cigarrillo y jamás pensé en eso, ¿no? En que una planta tuviera un espíritu, tuviera una finalidad espiritual como el limpiarte o como el conectar con otras esencias o como elevar un rezo. Bueno, ¿cómo es que yo me doy cuenta? Pues a través de caminar con estos abuelos de estos 12 años, yendo a todas las ceremonias que me fue posible de las plantas que se me acercaron, en este caso fueron pues del peyote, de la ayahuasca, del yopo, del cambó, de muchas otras, y todas tienen una parte que te muestran una parte de ti, ¿no? Y al final es una manera de limpiar tu propio templo, tu propio cuerpo y tu propio pensamiento al respecto de la realidad. Entonces digamos que te dan una percepción ampliada de la realidad. Y es ahí donde te percatas que no es todo como uno creía, ¿no? No es, la vida no es ver la Rosa de Guadalupe y sentarte a comer chetos, sino la vida está allá afuera y hay magia y hay muchas cosas que ingieren en uno mismo, ¿no? Entonces, ese fue el camino que me llevó a ese conocimiento, pero también el quererlo eh, impregnar en el libro. El libro habla de un nieto que se va con su abuelo a la sierra mixteca a buscar una curandera. Recordando que los abuelos en todas las culturas indígenas son los portadores de la sabiduría. Entonces, me permito en este libro dibujar a un abuelo sabio y un abuelo amoroso, del cual creo que no todos tuvimos acceso, ¿no? O al menos yo en mi caso, mis abuelos eran distantes, estaban enojados, no sé, no conocía a uno, pero a través de estos rituales o de estas ceremonias empiezo a conocer abuelos que son amorosos, que son sabios, que te enseñan, que te agarran literal como si fueras su nieto y te empiezan a enseñar de qué va la vida, ¿no? Entonces, tratando de suplir un poco esta ausencia del padre, agarro la figura del abuelo, que es el padre dulce, es decir, el viejito que ya vivió y el viejito que ya es sabio y que te va a hablar con amor y que te va a enseñar de qué va la vida, pero que también te va a saber dar tu cachetadita para que te despiertes, ¿no? Oye, bueno, ahorita que comentas esa parte, eh, tú, me llama mucho la atención esto que dice el padre dulce, ¿no? ¿Consideras que esa forma de pensar, esa forma de sentir y de amar a los demás se ha perdido? Sí, yo creo que ahí es donde radica la ausencia del padre, que no saben ser amorosos porque no recibieron amor. Si tú te vas por arriba, pregúntale a tu padre cómo fue su abuelo, cómo fue tu abuelo con él. Pregúntale a tu abuelo cómo fue su padre con él. Yo me enteré, por ejemplo, de mi bisabuelo, ¿no? Que tenía 10 hijos y que prefería irse a echar unos alcoholes y dejar a su familia sin comer. O sea, ese tipo de ausencias es a lo que voy, ¿no? Que no saben estar y que no saben ser, ¿no? Desde el amor, porque no lo recibieron. Y eso es lo más triste, ¿no? Un manco no te puede abrazar, ¿cómo si no tiene brazos? Bueno, pues así yo creo que es el amor, ¿no? Si tú no lo recibes, no lo puedes dar.
¿no? No sabes de qué va, no sabes ni cómo se siente. Entonces, lo que nos toca en estas generaciones que tenemos acceso a la información, que tenemos inclusive acceso a estas medicinas o a estos caminos, o simplemente a ser más conscientes, es entender que todo viene desde una carencia muy vieja, ¿no? Te digo, desde tiempos de la conquista o inclusive antes. La realidad es de que por eso los mexicanos somos así, ¿no? O sea, observarnos culturalmente cómo es un mexicano, ¿no? Claro. Cómo es a veces conformista, cómo a veces es creyente, pero no tanto de sí mismo, sino de santos o de cosas externas, o gente que tiene una pasión muy fuerte, pero por el fútbol y no por vivir, ¿no? Entonces, si nos observamos un poquito, podríamos entender qué es lo que nos está faltando, ¿no? Antes yo me tocó viajar fuera del país y conocer otras culturas latinoamericanas, también fui a Estados Unidos, hacia arriba, y te das cuenta que sí hay una gran diferencia en estas culturas que tienen bien presente la figura paterna. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial, económicamente líder, porque tienen esa figura presente desde un principio. Ahora observa México, ¿no? Que estamos cerquita y es todo lo opuesto, ¿no? Este mexicano que pues, es huevón, que es mediocre, porque medio cree, ¿no? Porque si te das cuenta es el católico que solo va a la misa del 12 de diciembre a bendecir sus velas o cuando se casa, ¿no? O cuando haya algún evento familiar, pero no tienes esta fe como por ejemplo la tienen los Guirraritari con sus rituales, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde radica nuestra falta de espiritualidad, ¿no? Que creo que todos somos seres espirituales, pero que no hemos sabido contactar con ello porque estamos dispersos en este sueño que es la vida, ¿no? En esta ilusión donde todos te dicen cómo debes de ser, cómo debes de actuar, qué es lo que es la felicidad, cómo se debe de vivir, cásate, ten un trabajo, endeúdate, prende la tele, hasta que se te acaba el tiempo. Así me vi yo un día, ¿no? Trabajando en esa oficina tanto tiempo, dedicándole mi vida, para darme cuenta que ni siquiera me gustaba, que lo había hecho por imposición, ¿no? Porque ya te habías aventado la carrera, porque ya te habías esforzado. Pero también creo que requiere valor el preguntarte quién eres y qué es lo que quieres de esta vida, ¿no? Y tener el valor para ir por ello. Por ejemplo, para mí la escritura ese fue mi camino, ¿no? Después de varios años de estar buscando de qué manera yo podía interactuar con esta realidad o cómo yo podía entenderme también, fue que me llegaron las letras donde en este libro fue una catarsis de 6 meses de estar encerrado conmigo y mis demonios y pude subsanar, ¿no? O sanar esta herida que te comento, ¿no? Oye, pero Que me di cuenta. ¿cómo viviste ese proceso? Porque, híjoles, eh, se dice bien fácil, ¿no? Pero aceptar que ese no es tu camino, pues requiere mucho valor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viviste? Fue un momento de mucha necesidad. Y yo creo que hay que tener también humildad para saber que no sabes, ¿no? O sea, en ese momento yo no sabía quién era, no sabía lo que quería, no estaba teniendo la vida que todos te pintan, ¿no? Entonces fue parar el carro, bajarme y preguntármelo, ¿no? Y también irme a conocer. Entonces, gracias a la vida que me ha dado la oportunidad de viajar también, entonces entras en muchos procesos personales y prospectivos donde empiezas a definirte y a conocerte. Pero también en mi caso fue como de lo que yo amaba y nunca pude hacer, que fue escribir, o siempre escribí, pero como hojas sueltas, fue ahora dejarme de lado el camino que yo había elegido hace 15 años y tomar este camino que yo decido para poderme expresar de una manera libre, pero también de mi sentir, ¿no? Por eso el preguntarme de qué quería hablar, ¿no? Entonces yo quería hablar de mi dolor, ¿no? Como mexicano, de esa carencia, de una bonita historia, pero también de una historia real, ¿no? Una historia que todos hemos vivido, como lo es
pues esta figura paterna, te digo, ausente, pero también de las enfermedades, de lo que te llevan a la búsqueda espiritual. Y es así como yo me puedo meter completamente en el proceso, dejando de lado todo, que sí me costó mucho trabajo, porque digamos que me metí a la cueva, ¿no? Por varios meses sin ver a nadie, sin estar platicando, nadie supo de mi proceso, más que la persona que me lo editó, ¿no? Y solo le platiqué al principio, oye, tengo esta idea, dime si no la he escuchado, si no la has escuchado, para que no me pase como la toalla del mojado, ¿no? Claro, claro. Oye, pero bueno, eso fue en cuestión tuya, pero también está la parte social. Eh, Obviamente cuando uno hace o decide o piensa, siempre viene la contraparte de la sociedad que te señala, que te juzga, que te dice, ¿tú cómo viviste esa parte? ¿Te juzgaron, te señalaron, te criticaron, te felicitaron? ¿Qué pasó ahí? Claro, lo primero que yo observé fue como una segregación, ¿no? Que ya no eres parte del clan, ¿no? Ya no estás funcionando con sus reglas y sus condiciones. Entonces te vuelves como la oveja negra, ¿no? Eres mal visto. Pero pues pocos yo creo que somos los que tenemos el valor de seguir nuestro corazón, ¿no? Al final yo veo por mí, ¿no? Por mi tiempo, por mi manera de expresarme y cuesta trabajo empezar el camino de nuevo, ¿no? O sea, no empezar de cero porque creo que nunca es así, pero sí volver, o sea, cambiar el camino, eso es lo más difícil en un punto. Fue perder amigos, fue perder la comodidad que me daba mi trabajo, ¿no? Porque si quieres, fue perder la pareja, ¿no? Fue quedarte solo en un punto, pero fue el momento donde yo me pude conocer y encontrar. Además me sostuvo mucho el camino que te comento, ¿no? Este camino de las ceremonias y de los rituales y de los abuelos realmente han sido lo que me han entregado la vida, ¿no? O lo que me han mostrado un poquito de manera consciente cómo interactuar con ella y qué es lo que realmente importa. Y creo que ¿Todavía lo lo que sigues practicando? sí, sí, practico budismo, pero también, bueno, estudio budismo, voy a estos rituales, estas ceremonias cuando vienen los abuelos, y es un lugar donde vas a estar presente, ¿no? Donde las medicinas sirven para expandirte y no para dilucidarte, ¿no? No para embriagarte, ¿no? Como cualquiera pensaría que fuera las plantas. Y yo creo que muy pocos saben, ¿no? Porque pues tienes que entrarle, ¿no? Tienes que saber, si quieres saber a qué sabe el café, yo te lo puedo explicar, pero no hay como Claro, que tú pruebes una tacita y me digas, oh, no, ya lo entiendo, ¿no? Ya lo palpo. claro. Oye, bueno, obviamente todo esto te llevó, ya hemos empezado a hablar un poco de tu libro, todo eso te llevó a escribir tu libro Halcón Rojo. Eh, Así es. Primeramente, ¿por qué Halcón Rojo? Halcón Rojo viene de la sierra, curiosamente. Nosotros nos tocó, bueno, me tocó ir con el abuelo. Empezó con una caminata a las 4:30 de la mañana para subirnos la sierra y caminar cerca de 16 horas. Subir y bajar la sierra. Entonces, cuando tú vas en las puntas y en las crestas, se acercan los halcones y las águilas, ¿no? Entonces, en este camino hubo un halcón que nos vino resguardando todo el camino, se nos apareció en 3 puntos claves de la caminata. Y te lo juro que fue de ahí donde se me vino, ¿no? Dijo, no, esto no puede ser que esté pasando, ¿no? O sea, que es de ahí, yo no me lo inventé, ¿me explico? No vino de mi creatividad, lo vi, ¿no? Vi cómo vino el halcón, se nos acerca y hace su chirrido, y el abuelo lo saluda, ¿no? Entonces, es una manera de contactar también con estos animales de poder, que son los nahuales o que son los tutonal, pero el halcón también representa, es el animal espiritual por excelencia. Por ejemplo, familiar del águila, ¿no? Para nosotros los mexicanos. Bueno, pues es que los halcones y las águilas están allá arriba, ¿no? Como lo espiritual. Nosotros estamos aquí en la tierra, en lo terrenal. Entonces es una manera de poder pintar el espíritu dentro
de la tierra, ¿no? O el espíritu de la tierra para nosotros, los terrenales. Ok. Por eso el halcón. Entonces, bueno, ¿qué puede esperar el lector encontrar en Halcón Rojo? Puede esperar encontrar una historia de amor, ¿no? De amor propio, de una necesidad espiritual y de búsqueda. Puede encontrar también palabras alentadoras de su abuelo. Puede encontrar un camino y un lugar a donde ir, como lo es Tejupan, el pueblo y sus personajes. Un lugar que es alterno a esto, pero que se siente como si fuera real, porque realmente existe tanto Tejupan como la historia, pero también existe gente así, ¿no? Gente que tiene buenos abuelos. Espero que cada vez nosotros nos vayamos convirtiendo en en esta nueva generación de abuelos para nuestros nietos, ¿no? Que podamos ser amorosos y presentes y conscientes y que podamos agarrar a nuestro nieto y llevármelo a la sierra o llevármelo a la playa y hablarle de la vida, ¿no? Con amor. Explicarle de qué va. De dejarte Claro, de, como dice el abuelo, déjate de chingadera, ¿no? Póngase sus huevos y levante la cara. Y hay veces que nadie te lo dice, ¿no? Son palabras fuertes, pero que todos necesitamos escuchar, ¿no? Una palmadita en la cara que te diga, levántela, ¿no? Póngase sus huevos y sígale caminando, ¿no? claro. Porque aquí está, el dolor está acá nada más. Yo lo vi en la sierra, llegó un punto donde las piernas se me doblaban, tenía ámpulas, ya no podía caminar, y no hay taxis, no había ni caballos ni nada, o sea, más bien, o le caminas o te quedas. Entonces te das cuenta que el espíritu es lo que te puede llevar ahí, ¿no? O sea, esa fuerza espiritual que no sabes de dónde viene, pero que te levanta y te da esa fuerza precisamente para continuar. En mi caso, pues la vida, ¿no? No solo un camino, sino pues tener esta fuerza de voluntad para caminarla con la cabeza en alto, ¿no? Mirando al cielo, como mirando, buscando al halcón, ¿no? Precisamente, Ok. como los sabios. Oye, entonces, ¿para qué edades es recomendado tu obra? Pues mira, tiene palabras fuertes, ¿no? Como somos los mexicanos, ¿no? Que eso también lo quise exaltar, porque fui muy cuidadoso con las groserías. Son groserías que yo he escuchado pues de mi familia, ¿no? De mis abuelos, ¿no? Que lo dicen con una naturaleza que no es ofensiva, pero aún así la contienen, ¿no? Yo recomendaría, pues, de 18 en adelante. Pero creo que perfecto un adolescente, ¿no? De 12 hacia arriba lo puede entender, ¿no? Tiene, tiene dos, tiene dos variantes la historia, ¿no? Por un lado puedes ver la historia del nieto y del abuelo desde tu nivel de conciencia, y por otra parte puedes ver la parte espiritual y oculta, ¿no? Que tiene la vida, que sería lo místico, que sería pues, la chamanería, el curanderismo, las plantas, todo esto, que también lo vas entendiendo si tienes otro nivel, ¿no? Claro, De entendimiento o de conciencia. Entonces digamos que hay dos historias en una, o hay dos maneras de ver la historia. Entonces yo creo que la puede leer desde alguien que sepa leer, desde los 12 en adelante. Y también he tenido lectores, abuelos, ancianos, que me han preguntado que yo cómo sé eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú sabes? O sea, pues porque me junto con viejos, ¿no? O sea, porque tengo contacto con abuelos y o sea, me abro a su sabiduría. ¿Quién más? Si no es que han caminado 50 años antes que tú este lugar. Entonces, si quieres llegar a viejo, pues hay que escuchar consejos, ¿no? claro. Pero, oye, y bueno, hablando de esas cuestiones de la sabiduría de los abuelos, la cuestión de conocimiento de chamanería, todo este tipo de rituales, eh, ¿qué hace falta para, para permearlo en la sociedad y que a su vez, pues, como tú lo mencionabas, dejemos de tener esa figura de padre ausente?
Creo que es aprender a ser libres desde tu propio condicionamiento, desde lo que crees que sabes, desde lo que crees que sabes de ti, pero también de lo que crees que sabes de la realidad. ¿Cómo contactar con lo espiritual si tienes un concepto cuadrado de ella, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que nosotros sabemos es persínate, que te echen agua bendita, confésate, ¿no? Viene de una cultura occidental que fue impuesta a punta de chingadas, como lo fue la conquista. Pregúntale a los primeros indígenas cómo les fue. Imagínate Claro. que llegas con la Santa Inquisición adorando a Tlaloc, pues, ni tú ni Tlaloc, ¿no? Sí, Entonces, es recobrar, creo yo, desde tu soberanía personal, esta manera de conectar con lo espiritual. Es decir, con tu propia esencia o con tu concepción de Dios o de Ometeo o del nombre que tú le quieras poner. La realidad es de que no debe de haber un intermediario entre tú y lo espiritual, porque entonces le estás cediendo el poder a alguien más o a las creencias y condiciones de otros. Entonces, lo que nosotros necesitamos es contactar con esta parte por necesidad, porque en un punto vamos a trascender, vamos a dejar este cuerpo y vamos a dejar esta mente, la mente se queda con el cuerpo. Entonces, todo lo que tú hayas llenado en esa mente también se queda aquí, pero lo que anima este cuerpo es lo que trasciende. Entonces, esa es la parte, ese es el espíritu o el alma o las dos. Entonces, creo que lo que necesitamos es contactar más con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza de la tierra, pero también con la naturaleza de nuestro cuerpo, ¿no? Que eso es lo que al final nos va a llevar al, como el halcón, ¿no? Te va a llevar a esos lugares más elevados fuera de este lugar, ¿no? claro. Entonces, si creemos lo que nos han contado, por ejemplo, la historia de México, que bien te la contaron, pero te das cuenta que no, casi nada de eso pasó, porque aquí la historia la cuenta el ganador. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu fe y tu creencia, ¿no? Creo que debemos de buscar nuestra propia libertad de discernimiento para andar por aquí más libres y fuera de condicionamiento. Es decir, dejar de creerle a los demás, sino creer en ti y creer en tu intuición y en lo que tú consideras que te puede llevar a estar en este estado de paz o en este estado que te haga sobrellevar o que te haga llevadera la vida, ¿no? Que te dé más libertad también de tomar estas decisiones de cambio, de crecimiento para tu bien personal. Y si tú creces, pues, vas a ser mejor persona contigo y con los demás. Entonces es como una onda de expansión. Creo que eso es lo que necesitamos. Oye, ¿y cómo catalogas tu obra? Bueno, por lo que comentas, es una obra, una novela filosófica. ¿Cómo, en qué género pondrías la obra? ¿O qué géneros? Bueno, yo escogí el de realismo fantástico o realismo mágico, que es, digamos que la obra se lleva en un ambiente natural y normal, pero suceden cosas extraordinarias como parte de esa realidad. Así percibo la vida, ¿no? Es cuando te das cuenta que la magia existe. Es decir, levántate pensando en alguien y te lo juro, piénsala, recuérdala. Si es una mujer, huélela. Y te apuesto que te llama o te la encuentras o sabes de ella, ¿no? O sales sin dinero a la calle y vas pidiendo encontrarte un... Te apuesto que te encuentras una moneda, ¿no? Entonces, son estos pequeños omens o estos pequeños mensajes, pero también vienen cosas más trascendentales, ¿no? Como pues hay otros saberes, ¿no? Los abuelos usaban la telepatía antes, ¿no? O usaban los sueños, o se conectaban con los elementos para hacer llover, ¿no? Entonces, esta es la verdadera magia, ¿no? El saber que nada te separa de esta realidad, sino que tú estás intrínsecamente conectado con todo, pero tú lo programas desde tus pensamientos, ¿no? Como, como la matriz, ¿no? O la latiz que maneja Greenberg, ¿no? Que tú a través de tus pensamientos vas moldeando tu propia realidad y tu percepción de ella. Si tú crees en Cristo y te metes en todo ese viaje, bueno, pues todo tu mundo va a ser al respecto, ¿no? Y tus enseñanzas van a venir de él.
Si tú te conectas con el sol y te vas a danza, bueno, pues vas a poder contactar con esta realidad, pero viene desde tu creencia, ¿no? Entonces, creas lo que crees. Bueno, creo yo en esta realidad y en este mundo que pude crear para podernos acercar un poquito a esa magia, ¿no? No poniéndosela a la curandera, sino poniéndote a ti y a tu abuelo, que te enseñan que la vida ya es magia, ¿no? Que el estar vivo ya es mucho, pero que es una gran oportunidad de crecimiento, sobre todo espiritual, porque, repito, ¿no? El cuerpo se queda aquí y la historia se queda aquí, pero lo que trasciende sigue creciendo y sigue evolucionando, ¿no? Creo que esa es nuestra razón de existir, que estamos aquí para tener estas experiencias, para poder ser mejores desde nuestra propia conciencia, ¿no? No porque los demás te hagan una estatua de qué tan buen samaritano fuiste o tu legado, ¿no? Realmente es de que tú qué tan buena persona eres para ti y para los demás, cómo impactas a los demás y cómo tocas a los demás. Eso es lo que me enseñaron, ¿no? Lo que me han enseñado los abuelos, que te dan conocimiento, que te dan un camino, que te dan fuerza y no eres ni de su familia. Claro. Entonces, Oye, yo creo que ese es el amor, ¿no? oye, ¿y dónde pueden conseguir halcón rojo? Halcón Rojo está disponible hoy en Amazon en la versión de Kindle, de la versión digital y en la versión también de pasta blanda, pero hay que entrar a la página de Amazon Estados Unidos. Llega Amazon.com. acá, ajá, porque es allá donde publica Amazon, amazon.com, y el próximo mes va a estar en las librerías de Gandhi. Ok. Entonces, podemos, para los que no quieren hacer el pedido por Amazon, pueden conseguirlo ya a partir de abril. Así es, Ok. En cualquier librería Gandhi. es correcto. Perfecto. Oye, ¿y qué sigue ahorita para Halcón Rojo y para ti? Pues mira, Halcón Rojo apenas está abriendo las alas, tiene que volar, ¿no? Tiene que llegar a más gente, que esa es su razón de ser. Entramos por la distribución a nivel nacional con Gandhi, a la vez la publicidad también. Estoy trabajando también en la traducción en inglés para entrar en otros mercados, aprovechar también la apertura que te da Amazon, que es a nivel global. Entonces, al menos para Halcón Rojo, el inglés, Gandhi y su propio vuelo. Y para César, seguir escribiendo. Entonces, ahorita ya tengo otra idea en el horno que ya estoy empezando a tejer, que, que es un tema bastante, está un poco relacionado, pero que también es algo del interés, creo que mío y de muchos, ¿no? Algo que tiene que ver como con la manera de vivir, ¿no? También. No puedo adelantar el nombre porque sí te dice mucho. Nos puedes hacer spoiler. Sí, podría ser un poco el spoiler, pero ya se está tejiendo precisamente. ¿Qué viene para mí? Pues seguirle dando, ¿no? Tener fe, ¿no? Tener fe en que lo que haces con el corazón se da solo, ¿no? Y así lo he visto yo con el halcón, ¿no? Porque fue de una búsqueda personal, ¿no? No fue la intención de escribir por tener un libro, sino fue escribir por sacarme eso que traía yo en el alma, ¿no? Eso que me dolía y eso que yo quería saber y que quería entender y que no pude encontrar una mejor manera que irme a trepar cerros y a encerrarme para poder con eso, ¿no? Para poder aterrizar todas estas ideas, pero también darle una forma y llevarla a un lugar, ¿no? No dejarlo en el limbo y no dejarlo en ese sentido ahí de que algo te falta, sino pues tener el valor también de ver nuestra propia Tu sombra. propio interior. Así es. Oye, pero se necesita mucha fortaleza, ¿no? Creo que eso es lo que por eso quise tomar la figura del abuelo, ¿no? Porque los abuelos que yo conozco son lo que representan, ¿no? Esa fuerza y te la transmiten, ¿no? A pesar de que ellos ya están de salida, bueno, pues es que al final es lo único que tienen, ¿no? Es ese conocimiento y es lo que más pueden dejarte en ti. Un Ok, refrán, por ejemplo, ¿no? Mi abuela decía, cada quien sabe lo que va cargando en su costal, mijo.
Y yo decía, madre, mi abuela es sabia desde su propio entendimiento y no terminó la primaria. ¿Sí? Entonces creo que todos deberíamos de aprender a escuchar un poquito más a los abuelos, porque entonces vamos a poder evitarnos, ¿no? Varios tropezones en el camino, pero también vamos a ser, pues vamos a poder llegar a ser humildes, ¿no? Porque pues la juventud no es para siempre, ¿no? Ni nada de esto. Entonces creo que el valor que me dio a mí es saber que no tengo tiempo y que nada más tengo una vida. Y que yo tengo la decisión de hacer lo que yo quiera con ella, ¿no? Podría ser, con todo respeto, manejar un microbús, ¿no? Y vivírmela ahí todo el día si soy feliz. En Claro. mi caso, pues yo no me pude meter a una fábrica de cajas a estar todo el día apretando un botón, pero sí siempre he tenido esta manera de pensar, ¿no? De pensar en cosas distintas o imaginarias inclusive, pero ahora justificando mi locura un poco. Con, No, pues, con, con... pues caray, créeme que comparto lo que estás diciendo. Antes que otra cosa va el bienestar propio, ¿no? La salud, tanto física, emocional, mental, propia, para así nosotros, una vez entendiéndonos, poder entender a los demás, adquiriendo conocimiento, poder repartir conocimiento hacia los demás, ¿no? Que yo creo que esa también es la parte fundamental de un abuelo. Eh, Todo lo adquirido como una esponja, llega un momento en la vida en el que ya no lo adquieres, lo empiezas a soltar, ¿no? Empiezas a esparcir esa sabiduría, ese conocimiento, y se vuelve un círculo, pero un círculo bueno. O sea, iba a decir un Ujú, círculo vicioso, pero es un círculo vicioso bueno, porque pues es ujú. sabiduría, esparces, regresa y vuelve a regresar, y al rato tú eres tú recibes la sabiduría y la vuelves a regresar. Es la forma de contribuir en este mundo, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, ¿sabes qué me pasó? Que cuando yo escribí el libro, se quedó así en un montón de hojas, ¿no? Cuando yo me regreso de Oaxaca, que me fui a vivir allá solo un tiempo, regreso con un montón de hojas y las aventé. Yo ya no quería saber de eso, ya no lo quería leer, ¿no? Ya me había dolido bastante. Pero me acuerdo de este abuelo que me llevó a la sierra, me insistió, ¿no? Me dice, revisa, revisa, a ver, vamos a verlo, ¿no? Volviendo a destapar el muerto, ¿no? O sea, volviéndolo a leer, ¿no? Habían cosas que yo no recordaba haber escrito, ¿sabes? Que era como de, acá, ¿esto de dónde vino, no? Y te das cuenta que a veces eres como un medio, ¿no? Estás en un estado donde sale y sale y sale, en este caso, pues los mezcales, ¿no? Los mezcalitos que fueron, que es una gran medicina, que se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que hay que saber también contactar con esta medicina porque es muy fuerte. Pero es la medicina de nuestros abuelos, precisamente. Yo allá en Oaxaca aprendí, ¿no? Del mezcal, que también está en el libro, precisamente habla de cómo identificar un buen mezcal, pero también de lo que representa, ¿no? Bueno, cuando vuelvo a leer el libro, todo eso que había plasmado viene y me consuela, ¿no? O me llega a mí como si fuera un consejo de mi yo del pasado para mi yo del futuro. Y eso es lo que yo veo de bondad, ¿no? Que es como algo que no es tuyo, ¿no? Que es un conocimiento de todos, que esas palabras que yo traje de los abuelos, yo también las necesitaba escuchar, ¿no? Que no es solo para mí, ¿no? Por eso también el compartirlas, ¿no? Imagínate que yo te comparto la visión de un abuelo Urraritari que tiene toda la vida en su comunidad en la Sierra Nayarita, que, que la compartió hace 10 años en una ceremonia en Tepoztlán, por allá, y que solo estuvimos 10 personas alrededor de él, ¿no? Entonces fue una manera también yo de poder pasar el mensaje, que no es mío, ¿no? Preciso, o sea, no todo viene de mi imaginación, ni todo es vivencia personal, que eso también hay que recalcar, ¿no? Que no es una autobiografía, que sí hay cosas que yo viví, que yo vi, que yo escuché, pero que todo es lo que va formando esta historia, que, que más que por mí es por ella, ¿no? Por la historia del abuelo y de su nieto, que no tiene nombre porque eres tú y es tu abuelo, precisamente. Wow, wow, wow. Oye, para aquellos que te quieran contactar, que quieran saber un poco más, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, tenemos la página de César Aranda que está en Facebook. Hay César Aranda Cerrado, ¿no? Que es la página del escritor, por ahí me pueden contactar. Próximamente creo que Instagram también podría ser una opción, pero no por el momento. Yo creo que por esa página es el lugar correcto. César Aranda, de Facebook. Y sale la foto que pusiste en la invitación. Ok, de todas maneras vamos a dejar el enlace a tu página y a tus libros, bueno, los enlaces de tu libro en la descripción del Claro. video para el canal de YouTube, para que aquellos que estén interesados en adquirir, en saber un poco más, pues te puedan contactar o puedan conseguir tu obra por ese medio. Oye, el tiempo se nos acaba, el tiempo apremia, pero créeme que ha sido una charla bastante nutrida, interesante. ¿Tienes algo más? ¿Quieres agregar algo más a esta plática? Pues solamente agradecer que se abran estos espacios, agradecerte a ti también el tiempo y tu trabajo también para poder llegar a más gente, agradecer a los que siguen leyendo, ¿no? Que yo veo la lectura como, en México, como una verdad muy lastimosa, ¿no? Que no somos tan lectores, pero creo que ahí es donde podemos encontrar mucha sabiduría y creo que también hablo a dote personal, ¿no? Que es como algo que debemos de conservar, así como los abuelos conservan su sabiduría en sus temazcales o en sus rituales, que nosotros debamos también de conservar esta tradición, ¿no? De seguir creando, pero desde esta manera, ¿no? Desde que puedas abrir un libro y leerlo, precisamente, ¿no? Desde oler la página, ¿no? Sí está bueno el electrónico, qué chido, ¿no? Que en un minuto tienes el libro que quieras del mundo. Pero pues yo todavía soy romántico de aquellos, ¿no? Que me gusta doblar las hojas, olerle, ponerle el separador. Entonces, yo creo que por eso también escogí este camino, ¿no? Que es como tratar de mantener un poquito vivo la tradición de leer en el camión, ¿no? Eso, eso. Y no ir en el celular. Exactamente, ¿no? También dejar un poquito esa cosa, ¿no? Que nos roba el tiempo, tanto tiempo, ¿no? Si nosotros Exactamente. dejáramos el Facebook una semana, te podrías leer 2 libros en una semana. Wow. 2 libros normales. Entonces también yo invito a los que nos escuchan, pues que se den este tiempo libre para estar con ellos, ¿no? Y a veces el libro te mete en otro mundo interno, pero también en un mundo de quien lo transmitió. Entonces, aprendamos a compartirnos desde ese lugar, ¿no? De conectar con los otros, de que puedes escuchar a Schopenhauer en tu mente, o de que puedes leer a Nietzsche o a Bukowski o al que te guste, y contactar con su sentir, andar compartiendo memes, que también es divertido. Pero repito, no nos segreguemos nosotros mismos de esta oportunidad que tenemos para ser mejores y para crecer, y creo que la lectura es un buen medio. No Tienes toda la conozco a razón. nadie que se haga peor persona por leer más libros, entonces, Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Pero bueno, oye, pues se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer esta charla. Esperamos saber más adelante noticias de este proyecto que tienes. Te deseamos todo lo mejor para Halcón Rojo. Es un tema que no es muy común, pero sin embargo, la verdad es bastante nutrido, que causa bastante impacto. Estoy seguro que le vendrán cosas buenas y cualquier cosita, pues estaremos aquí para que nos lo hagas saber, ¿vale? muchas gracias, Mario. Agradezco mucho tu tiempo. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego.